Bienvenidos a esta video clase sobre formación de peritos. A continuación, a mí me corresponderá dar una breve reseña normativa respecto a la admisibilidad y los controles de idoneidad y designación de los peritos desde tres tipos de procesos distintos: el proceso civil, el proceso penal y el proceso de familia regulado por la ley que crea los tribunales de familia. Para iniciar, daremos una breve definición de lo que es un perito desde el aspecto legal o normativo. Entonces, entendemos que los peritos son terceros extraños al juicio que poseen conocimientos especiales de alguna ciencia, técnica o arte y que en virtud de ello le es requerida su opinión en un juicio acerca de un hecho sustancial, pertinente y controvertido o de alguna circunstancia necesaria para la adecuada resolución de un asunto. Entendemos entonces, a razón de esta definición, que son terceros extraños que prestan sus observaciones, sus hipótesis y sus conclusiones en base a su criterio profesional. En este sentido, debemos entender también cuáles son las funciones entonces de un perito. Para entender esto, debemos analizar cada una de ellas brevemente, o más bien designarlas o señalarlas. En primer lugar, informar al tribunal acerca de los principios generales de su ciencia, técnica y arte. O sea, ellos informan qué es lo que hacen y a qué se dedican. Después lo vamos a ver más a profundidad en el desarrollo de esta videoclase. En segundo lugar, emitir su opinión respecto de la comprobación de hechos que únicamente pueden ser observados o que solo pueden ser comprendidos y juzgados en virtud de conocimientos profesionales especiales. Si bien los jueces tienen que tener conocimientos generales, cuando se trata de hechos particularmente específicos que guardan relación con la necesidad de ser analizados por conocimientos profesionales especiales, como se señala, deben concurrir los peritos a prestar su opinión técnica y sus conclusiones. Y eso va relacionado con la tercera función, que es importante, que es extraer conclusiones de los hechos que únicamente pueden ser averiguados en virtud de conocimientos profesionales. En este caso, el perito no solamente hace una observación, sino que llega a una conclusión en base al análisis que hizo en razón de sus conocimientos profesionales. En este sentido, existen dos sistemas de designación de peritos. El primero, el sistema de peritos designados por el tribunal como auxiliar del juzgador, que en este caso es cuando el juez necesita específicamente respecto al tecnicismo de una materia, de la ayuda de un perito para poder resolver. Y el sistema, en segundo lugar, de peritos de confianza de parte que son designados por las mismas partes. Ahora lo vamos a ver para poder contextualizar lo que les he mencionado a través del análisis de los tres procesos. Solo vamos a ver la admisibilidad y la designación. En cuanto a la admisibilidad en materia civil, está regulada esta por el Código de Procedimiento Civil, en general del artículo 409 en adelante, particularmente el artículo 411, y habla que los informes de perito deben ser oídos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, lo que incluye los casos en que la ley ordena resolver un asunto jurídico práctico. En este sentido, cuando la ley lo ordena, se debe concurrir a los peritos. En este caso hay dos puntos específicos que señala el mismo cuerpo normativo que les he señalado cuando interactúan los peritos. Cuando los puntos de hechos para cuya apreciación requiera de los conocimientos especiales de alguna ciencia o arte. O sea, particularmente, como les expliqué anteriormente, cuando se requiere de la apreciación de una ciencia o arte, se requiere alguien especializado que tenga conocimiento sobre esa ciencia o arte, se va a concurrir a los peritos. Y aquello también, en segundo lugar, en aquellos casos en que los puntos respecto a los hechos, los puntos de prueba de los hechos, refieren a alguna legislación extranjera. En este sentido, cuando nos encontramos en presencia, por ejemplo, de un contrato celebrado válidamente entre las partes en otro idioma, se va a requerir de un perito, por ejemplo, un traductor,
para poder traducir al lenguaje que utilizamos aquí en Chile, en el caso de que el litigio sea aquí en Chile. Por ejemplo, si el contrato está en inglés, un traductor de inglés para que traduzca el contrato al español, o incluso solicitar análisis jurídicos para comprender la norma bajo la cual se celebró este contrato. Recordemos que en Chile tenemos libertad contractual. Ahora bien, también en el Código de Procedimiento Civil está regulado en qué casos particulares no se puede ser perito, y establece específicamente en los casos de aquellas personas que sean inhábiles para poder declarar como testigos en un juicio. El mismo Código de Procedimiento Civil establece quiénes son inhábiles para poder declarar en juicio, y se aplica esta misma regla para los peritos. Y en segundo lugar, los que no tengan título profesional expedido por la autoridad competente, si la ciencia o arte cuyo conocimiento se requiera está reglamentada por la ley y existen en el territorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que puedan desempeñar el cargo, lo que está reglamentado en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil. Claramente, si uno ejerce una ciencia, arte, una profesión, esta debe estar acreditada. Así se regula específicamente en las materias del área de la salud, si no incurrimos en delitos como ejercicio ilegal de la profesión. En el caso de los abogados, como yo, el título es entregado por un poder del Estado, que en este caso es el Poder Judicial. La excelentísima Corte Suprema nos entrega el título. O sea, debe existir una acreditación de que la profesión o el título profesional es extendido por una autoridad competente. Además de eso, se pueden aplicar las circunstancias de implicancia y recusaciones, en este caso, en virtud de que exista algún interés particular por parte de los peritos, tengan algún interés personal, algún interés en el resultado del juicio, que en este caso pueda afectar la imparcialidad de este al realizar sus informes periciales o hacer las observaciones pertinentes respecto a ciertos hechos probatorios. ¿Cómo se designan los peritos en materia civil? Bueno, se establece en el Código de Procedimiento Civil un sistema en el cual los peritos generalmente son designados por el tribunal a partir de una lista confeccionada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Cómo funciona esto? Se establece en el Código de Procedimiento Civil, particularmente en el artículo 412, que el reconocimiento de los peritos podrá decretarse de oficio en cualquier estado del juicio, pero que las partes podrán solicitarlo dentro del término probatorio. En este caso, lo pueden solicitar a través de común acuerdo. Ambas partes en un juicio civil de común acuerdo solicitan los peritos y van a designar el número, la calidad, las aptitudes o títulos de esto y los puntos en materia del informe pericial. Finalmente, lo usual es que el tribunal termine designando a los mismos peritos y regule todo, el número de peritos, la calidad, las aptitudes, los títulos. Ahora, si bien no se ponen de acuerdo las partes en cuanto a los peritos que van a comparecer en el juicio, el juez va a determinar que no existe acuerdo y va a designar otro perito. Lo mismo se aplica si en la audiencia de nombramiento o designación de peritos no comparece una de las partes en el juicio. También en ese aspecto el juez va a determinar de que no hubo acuerdo entre las partes y aplica un sistema bastante práctico, que es designar a otro perito del listado que confeccionan las cortes cada 2 años que no haya sido designado por ninguna de las partes. Y así queda designado el perito. Ahora bien, en cuanto a las listas, obviamente tenemos claro que estas son realizadas cada 2 años. Está regulado en el artículo 416 bis del Código de Procedimiento Civil, y estas listas son confeccionadas por las Cortes de Apelaciones respectivas previo concurso público al que pueden postular quienes posean y acrediten conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o especialidad, para lo cual se tiene especialmente a la vista la vinculación de los candidatos con la docencia y la investigación universitaria. Se regula en este caso que en el concurso público se designan las especialidades y quedan agrupadas por diferentes áreas específicas para la postulación. Por ejemplo, el área de la ciencia de la salud, en este caso puede ser veterinario, odontología, pedagogía, obstetricia, en fin, regula cada uno de estas áreas científicas.
Y en este caso los concursos públicos, porque hace el previo llamado concurso público, van a designar ellos los peritos. En este caso, para conformar las listas, digamos, los concursos públicos utilizados para conformar estas listas se convocan al menos el último día hábil del mes de julio del fin del bienio, cuando termina el segundo año correspondiente, y se cierran el último día hábil del mes de agosto. El llamado concurso se efectúa mediante una publicación única y general para todas las cortes del país a través del diario oficial. También se publica en la página web del Poder Judicial y edictos en las cortes de apelaciones. Además de eso, se pueden enviar correos electrónicos a los peritos que ya figuran en los listados, generalmente preguntándoles si van a postular nuevamente para estar consignados en esta lista durante los siguientes 2 años. En este sentido, para la postulación, los interesados deben hacer una presentación escrita indicando su especialidad y su información personal completa. Además, deben acompañar copia autorizada de su título profesional o el que habilite para desempeñar la especialidad, cualquier documento que los habilite, un certificado de antecedentes para fines especiales, un currículum vitae y una fotografía tamaño pasaporte, sin perjuicio de cualquier otro documento antecedente relevante para la determinación para efectos de poder ser designados como peritos. En ese sentido, entonces, se van a evaluar los siguientes puntos para la selección de los peritos: la acreditación de conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o especialidad, teniendo en consideración la vinculación, como les dije, del candidato con la docencia y la investigación universitaria, los años de experiencia. En segundo lugar, en tercer lugar, los informes de los jueces, policía, colegio de abogados, reclamos, felicitaciones expresadas por instituciones particulares o los respectivos colegios profesionales. La Corte también van a solicitar los antecedentes a las distintas policías o a los distintos colegios, por ejemplo, o gremios, para efectos de saber la idoneidad que tiene el candidato y cualquier otro antecedente que diga relación con la idoneidad y probidad y ética de quien está postulando. En el caso de que no sean incorporados en esta lista o no queden seleccionados, las cortes de apelaciones deben fundar sus decisiones para excluir o no incorporar algún postulante en la nómina de peritos. Eso es muy importante que lo sepan. Y este reclamo debe ser formulado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación por estado diario. Se notifica por estado diario el resultado, y si el postulante no queda seleccionado, debe ser fundado por qué no quedó seleccionado, y en caso de no haber conformidad, se puede realizar este reclamo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación por estado diario de la selección. Vamos al segundo sistema que es importante entender, que es a través de la vista del proceso penal. Es muy similar al proceso civil. Está regulado por el Código Procesal Penal. Y establece también que el informe de peritos se requerirá en casos determinados por la ley y siempre en circunstancias para apreciar, en este caso, si fuese relevante la necesidad de conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Esto está regulado en el artículo 314 del Código Procesal Penal. A diferencia del sistema civil, los peritos no pueden ser inhabilitados sin perjuicio de lo que les he mencionado, establece la norma que durante la audiencia de juicio oral en juicio en materia penal, las partes pueden dirigir a los peritos preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico-científico de sus conclusiones. Además, las partes pueden requerir al perito información acerca de su remuneración. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede analizar en palabras simples para no complejizar a qué se refiere la norma? Las partes, en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, pueden tratar de desacreditar el informe pericial y a su vez también las conclusiones a las que arriba el perito. ¿Cuál es el resultado de esto? Que finalmente, al tomar la decisión y dictar el veredicto, los jueces desestimen o resten importancia al informe pericial
en base a de que se pudo desestimar a través de las preguntas que se hicieron durante el juicio. Además de eso, establece la normativa que no pueden desempeñar las funciones de perito las personas a quienes la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial. O sea, hay personas que no tienen la necesidad de poder prestar declaración testimonial, y en ese caso los peritos que cumplen con esta condición no pueden prestar sus servicios como peritos. Además, existe un sistema de admisibilidad formal. Este sistema se efectúa a través de en la audiencia de preparación de juicio oral, que consiste que en esta audiencia ante el juez de garantía, antes de pasar al tribunal de juicio oral en lo penal, el juez de garantía va a admitir los informes, va a decir si admite o no los informes, y citará a los peritos, y en el caso de admitirlos cita a los peritos, siempre y cuando cumplan con los requisitos generales para la admisibilidad de las soluciones de prueba, de las solicitudes, de prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que las pruebas no sean impertinentes, sobreabundantes, nulas ni ilícitas. Además de eso, que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Entonces, en este caso, el juez va a poder limitar el número de informes o peritos, particularmente cuando resultaran excesivos o pudiesen entorpecer la realización del juicio. En cuanto a la designación, el Código establece un sistema de peritos de confianza que faculta al Ministerio Público y los demás intervenientes para presentar los informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral que estos fueran citados a declarar en el juicio, acompañando los comprobantes que acreditan la idoneidad profesional del perito. O sea, ellos presentan sus propios peritos de confianza y ellos mismos, las partes, deben acompañar antecedentes que acrediten la idoneidad profesional del perito. Las partes, a diferencia del sistema civil, no designan un perito común, no hay una designación de común acuerdo, nombran peritos de su propia confianza y tampoco es necesario que se encuentre una lista confeccionada en la Corte de Apelaciones. Aquí no funciona el sistema de las listas. Tampoco se habilita al tribunal para acreditar oficio o en caso de desacuerdo de las partes un perito. O sea, en ningún caso el juez es el que designa un perito cuando no existe acuerdo entre las partes. O sea, se nota la diferencia en ese aspecto. Siempre tienen requisitos formales similares, pero particularmente en cuanto a la designación del perito hay diferencias fundamentales. Y eso en cuanto al proceso penal. Y finalmente, en cuanto a lo que refiere al proceso ante los tribunales de familia, se aplican prácticamente las mismas reglas que en el proceso penal, y en este caso está regulado por la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, y es exactamente igual en casi todos los aspectos. O sea, en este caso se va a aplicar o se va a requerir de la necesidad de peritos cuando sean los casos determinados por la ley y siempre que sea necesario para apreciar algún hecho o circunstancia relevante, fueran necesarios o convenientes los conocimientos especiales de una ciencia, arte o oficio. Está en el artículo 45 de la ley de tramitación, la ley de tribunales de familia. También se va a realizar esto en una audiencia preparatoria de juicio en materia de familia, y el tribunal solo va a admitir la prueba pericial cuando, además de los requisitos generales de admisibilidad, que son los mismos que en penal, cuando las pruebas no sean impertinentes, sobreabundantes ni ilícitas, considerare que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo, al igual que en penal, y además se faculta al tribunal de familia para limitar el número de peritos cuando estos resultaran excesivos o pudiesen entorpecer la realización del juicio. Exactamente igual que en materia penal. Los peritos no pueden ser inhabilitados, pero surge el mismo sistema de que faculta a las partes para poder realizar preguntas en cuanto a determinar la objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico científico de las conclusiones del perito, y también para realizar preguntas en cuanto a su remuneración y la adecuación de esta a los montos usuales para el tipo de trabajo que realiza. Aquí hay una diferencia fundamental en cuanto al sistema penal, que es que no establece la limitación que impide que desempeñen las funciones de perito las personas que la ley reconociera la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial. No existe esta regla. Y en cuanto a la designación, también es un sistema de designación de peritos de confianza.
Las partes pueden recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a declarar en la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acrediten la idoneidad profesional del perito. Exactamente igual que en materia penal. Y finalmente, a diferencia del proceso penal, el juez en este caso está facultado para solicitar la elaboración de un informe perito de algún órgano público. Puede solicitar en este caso, entonces, al respecto de esto, lo hace cuando estime que es indispensable para la adecuada resolución de un conflicto, y además de eso el juez está facultado para intervenir en la designación de peritos, y generalmente esta práctica es utilizada por los jueces para hacer suya la prueba pericial de una parte, de manera de evitar que ella se desista de la misma cuando no le es favorable desistirse. Y en este sentido hemos podido apreciar desde los tres aspectos la admisibilidad y la designación de los peritos en los tres procesos fundamentales en los cuales generalmente participan los peritos. Muchas gracias y que estén bien.